Buenas noches, mi nombre es Esteban Misael Medina Becerra, hago parte del grupo de pedagogía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Por medio de la presente es menester hablar sobre lo que es un modelo pedagógico. Por tanto, se tiene que desde la concepción de la pedagogía, los diferentes planteamientos de las teorías y reconstrucciones que propenden por una situación pedagógica es básicamente que el profesional como tal tenga una estructura clara y concisa de lo que va a impartir dentro del aula de clase. Esta representación de una u otra forma es impartida tanto por el docente como por los estándares de calidad los cuales establece el Ministerio de Educación Nacional, el gobierno, las entidades que regulan todos estos tipos de conocimientos que se van a impartir tanto a personas de básica primaria, secundaria y modelos que van a ser de una u otra manera universitarios, dependiendo también del contexto en el que se estemos trabajando y de una u otra manera mirar la interacción tanto social, económica, política y cultural que se ofrezca para realizar un modelo económico, un modelo pedagógico. De una u otra manera, también se habla de los métodos y formas que ayudan al aprendizaje vistos desde un panorama escolar y académico como tal. Pero esto nos lleva a pensar cuáles son los elementos de un modelo pedagógico. Dentro de estos presupuestos se tiene que hablar que desde un modelo pedagógico se debe tomar la enseñanza y el impacto que va a causar a la población con la que se tiene que trabajar para poder definir elementos del modelo pedagógico como tal. En estos elementos es necesario conocer las metodologías, tener un conocimiento claro por parte del docente, trabajar en ellos de forma constante, que de tal forma que las necesidades de la población sean completamente suplidas, para poder definir de manera clara y precisa los elementos que se van a trabajar dentro del área como tal. Para esto nos referimos también a las estrategias de aprendizaje que nosotros vamos a trabajar. En este tipo de estrategias se tiene que desarrollar el potencial del docente y el potencial del estudiante, es decir, que el conocimiento no va a ser estático, sino que va a ser dinámico, ya que el estudiante va a estar recepcionando el distinto contenido que se le está impartiendo. Es prioridad para mí dar el concepto propio de lo que expone Weisten y Mayer 1986. Las estrategias de aprendizaje son las acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia, tanto del conocimiento como desde el punto de vista académico de las clases del docente y la forma en que el estudiante está replicando este conocimiento. La importancia para una institución dentro de un modelo pedagógico es de suma importancia, ya que de una u otra manera este va a dirigir las actividades académicas tanto de la institución, los docentes, las directivas, bajo las autoridades los que estamos sujetos, como el Ministerio de Educación Nacional, Secretaría Distrital de Educación y más entes de vigilancia y control. Es de suma importancia dentro de la institución, ya que esta orientación va a definir los parámetros claros hacia dónde queremos ir, por qué y el tiempo de una u otra manera que va a terminar llegando a una meta. Dentro del caso particular, la intervención del estudiante es de suma importancia en la construcción de implementación tanto de modelos pedagógicos y no solamente del estudiante, sino de la comunidad educativa como tal. Es importante tener el concepto de Webster, Ridley, Dahl y Weber como tal. En esto me refiero directamente a la cita donde dice: dentro del caso particular se tiene que hablar de la intervención del estudiante, interactúa para el desarrollo de los objetivos de la institución como de la formación integral en aras de dar estrategias que van desde las simples habilidades de estudio como el subrayado de la idea principal hasta los procesos de pensamientos más complejos, como usar las analogías para relacionar el conocimiento previo con la nueva información.
Es decir, que para poder diseñar un modelo pedagógico, el estudiante de una u otra forma debe tener un conocimiento a priori para poder ser desarrollado y mucho más afianzado. Con esto se pretende que el estudiante esté en una continua mejora, implementando un modelo constructivista desde un punto de vista. Para otros teóricos será menester trabajar un modelo pedagógico conductista, un modelo pedagógico tradicional, una pedagogía activa. Todo esto, y es importante resaltarlo y fundamentarlo nuevamente, depende del contexto en el que nosotros estemos trabajando. Dentro de la estrategia pedagógica que planteamos y que planteé personalmente para la elaboración del trabajo grupal, tenemos que hay diferentes capacidades las cuales se deben desarrollar dentro del área de inglés. Para ello, en la práctica de audios, lo que se conoce como el desarrollo del listening, la estrategia de aprendizaje que pretendo incorporar es el diálogo con audios y contenidos de la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que día a día nosotros estamos en constante movimiento, aprendiendo, desarrollando las habilidades, escuchando. Pero qué bueno sería poder estas actividades representarlos por medio de didácticas distintas a las tradicionales en el aula, no solamente la clase del tablero y el docente. Podríamos implementar una obra de teatro, podríamos implementar un diálogo, una práctica grupal conversacional. Los resultados que se esperan es que se desarrolle la escucha y se refleje un ámbito real de la aplicación de la vida cotidiana. Las habilidades del writing, partiendo de la lectura comprensiva, para poder aprender a escribir es necesario aprender a leer. Se puede hablar de reflexiones de intereses comunes, como las actividades que se pretenden realizar es realizar frases con gramática simple para los estudiantes que están empezando, tales como son el verbo to be, y de una u otra forma ir avanzando dentro del contenido para llegar a realizar frases con WH, preguntas utilizando comparativos, superlativos, de una u otra forma ir introduciendo un poco más allá el idioma inglés como tal. Y los resultados que se esperan es la comprensión de estructuras tanto gramaticales que permitan ese desarrollo y esa fluidez del idioma. El conocimiento en cuanto al reading es necesario la lectura. Todos los días es menester tener claro una o dos palabras con el fin de aprender un nuevo vocabulario. Posteriormente se irá avanzando en el conocimiento como tal y de esta manera se pretende realizar fichas bibliográficas que permitan a partir de estas fichas crear un diccionario o un Pictionary en el cual permita relacionar y asociar imágenes y palabras. El resultado que se espera es la comprensión del alumno por conocimiento y estructuras gramaticales mucho más complejas que permitan desarrollar estos. Dentro del desarrollo de actividades de la vida cotidiana, la recreación de espacios como aeropuertos, escuelas, buses, escenarios que permitan la vida real, terminará resultando una comprensión mucho más amplia del idioma inglés. La práctica de writing, haciendo resúmenes cortos, tratando ya de desarrollar la escritura como tal, traduciendo textos, resumiendo, leyendo, puede producir como un resultado el desarrollo de estructuras gramaticales y de una u otra manera una retención de vocabulario más amplia. Y los juegos interactivos como tal, que es crear un juego explicando distintos contenidos en el aula que replique todo lo que él ha venido aprendiendo, y la persona tendrá que de una u otra forma demostrar la competencia de un desarrollo y una fluidez mucho más amplia. Con esto terminamos la presentación de mi video personal. Espero haya sido de mucho agrado. Muchísimas gracias por la atención.